Buenas noches. Como habíamos quedado, vamos a conversar sobre la realidad de lo que Paul Verlaine, en un libro que se titula Los poetas malditos, que es un ensayo sobre 6 autores, donde él va a tratar de explicar este fenómeno que tiene que ver con una mirada muy crítica de estos autores, que en realidad se los llama maldito no porque en su escritura, en su poética o en su prosa desarrollen la idea de intentar hacer daño, sino que se los llama o se los califica de maldito porque justamente la crítica los va a ubicar en ese lugar en relación a que su poesía viene a ser una crítica de una manera muy metafórica al sistema que imperaba en ese momento después de la segunda revolución industrial, o sea, al capitalismo burgués liberal, donde ya los románticos, el naturalismo, venían marcando estas profundas diferencias que esta nueva clase social aliada a las dos corrientes importantes de la Iglesia cristiana, a la monarquía y fundamentalmente a lo que ya se venía gestando desde el Renacimiento, a la burguesía financiera europea. Entonces las desigualdades sociales que se estaban produciendo o que se venían produciendo cada vez eran más profundas, más radicales, y las políticas tanto de salud como de educación no tenían, intenciones de resolver toda esta conflictiva social que se venía desarrollando. Entonces, como veníamos conversando sobre los distintos movimientos literarios que van a surgir a partir del Renacimiento, esta nueva tendencia de estos poetas es muy interesante en el sentido de que son personas que están totalmente atravesadas por la situación social, no solamente en su situación socioeconómica, que no los afecta directamente, pero sí, en esa sensibilidad que se va a ir reproduciendo a consecuencia de estas grandes y profundas diferencias sociales, ¿sí? Y podríamos hacer hincapié en la gran desilusión que va a tener una parte importante de la clase social trabajadora, lo que se va a llamar a partir del socialismo y fundamentalmente de Marx, el proletariado. Esta promesa, que en un primer momento fue una alianza que hacen entre la burguesía naciente comerciante y las clases campesinas y las clases trabajadoras de artesanos, de producir una revolución que se va a gestar fundamentalmente a fines del siglo XVII, exactamente en 1789. Y esta promesa va a quedar en el aire y se va a disipar como las nubes. Por el interés económico fundamentalmente de esta clase, se van a producir, vuelvo a repetir, estos profundas desigualdades donde la pobreza, la miseria, la falta de recursos para mejorar las condiciones de salud y educación de la gran mayoría de los trabajadores o proletarios, sumado al nivel de corrupción moral, político, espiritual, estos autores que prácticamente abarcan un siglo del desarrollo de esta cultura, que se va a dar fundamentalmente con el nacimiento de una escritora llamada Marcelina Desbordes Bolmore, disculpen mi francés, pero es prácticamente nulo, que nace en el año 1786
y con el último poeta con la cual Verlaine va a trabajar en relación a este tema, que es con Arturo Rimbaud, que muere en el año 1891. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que en el transcurso de un siglo entre el nacimiento de esta poeta y la muerte de Rimbaud, se producen cambios vertiginosos, muy dinámicos en la cultura europea del siglo XIX, porque se dan las dos revoluciones importantes del capitalismo industrial. Y el afán desmedido de ganar dinero va a surgir necesariamente la explotación de la gente de bajos recursos, donde la única posibilidad que tienen de sobrevivir es vender sus horas de trabajo por sueldos miserables que los llevan a vivir en las condiciones que viven. Un fiel reflejo de eso es la famosa novela Germinal, que después en el siglo XX van a hacer la película y muestran ahí en las condiciones en las que viven los mineros. Entonces estos poetas, como en el caso de Rimbaud, Eduardo Cordieri, Paul Verlaine, como dije, Stéphane Mallarmé, esta autora que nombré también, Marcelina Volmort y Augusto Les Adam, su sensibilidad está totalmente afianzada, vamos a decir, en la observación del grado de insensibilidad que la burguesía de aquel momento muestra con respecto a la realidad de sus trabajadores y empleados. Era un momento tumultuoso de muchas transformaciones en muchos aspectos de la vida, y podríamos decir que en un punto se jugaba esta filosofía de el fin justifica los medios y sálvese quien pueda, y el desarrollo fundamentalmente de un sentimiento que después en el siglo XX se va a desarrollar de una manera muchísimo más contundente, que es el sentimiento del crecimiento exclusivamente individualista. O sea, el liberalismo económico burgués se va a amparar en la filosofía científica del positivismo, con base fundamentalmente al desarrollo meritocrático exclusivamente del individuo, no de la sociedad. Entonces, bajo estos aspectos sociales, culturales, en relación a la salud, a la educación y a las condiciones materiales de vida de gran parte de los trabajadores europeos, estos autores van a reaccionar escribiendo lo que escriben, ¿sí? Y por eso se los va a llamar poetas malditos, porque lo que van a hacer ellos en su poética, en su poesía, en su prosa, en sus novelas, en sus cuentos, en sus ensayos, es una radiografía de lo que en ese momento estaba sucediendo en la sociedad europea, fundamentalmente francesa, ¿no? Entonces, de ahí que viene, digamos, el calificativo de maldito, porque estos malditos lo que hacían eran escribir, desarrollar de acuerdo a su sensibilidad, sus estados emocionales, porque también eran ciudadanos, estaban atravesados por esa cultura, no era que eran ajenos, ¿sí? No es que venían de otros países o de otras culturas a hacer esta observación, sino que también eran ciudadanos de esta Europa en estas condiciones que mostraban estas profundas desigualdades sociales, estas profundas nivel de corrupción moral y económico con cual los burgueses formaban sus grandes fortunas. Entonces, la escritura de ellos, la poesía de ellos, viene a ser una crítica fundamentalmente a este sistema. Entonces, los ciudadanos burgueses que estaban en contra, digamos, de mostrar esta realidad, como va a pasar con el romanticismo y con el naturalismo, por supuesto que era una ofensa a
su ideología y a su filosofía de vida, que era lograr en poco tiempo amasar una fortuna, vivir como reyes en grandes casas, tener muchos sirvientes, tener trabajadores prácticamente en estado de esclavitud, tanto en el caso de los varones como en el caso de las mujeres, en el caso de los ancianos y en el caso de los niños. O sea, la película Germinal muestra esa realidad, que podríamos decir que no es muy diferente a este siglo XXI. Entonces ellos lo que van a demostrar en este periodo que calificamos de poetas malditos es fundamentalmente ese grado de sensibilidad comprometida con estas diferencias profundamente políticas, vuelvo a repetir, y sociales. No era que ellos estaban, digamos, excluidos de las condiciones también sociales, políticas y económicas, sino que estaban totalmente atravesados, y hay de estos autores que vivían en condiciones económicas estables, o sea, no pasaban hambre. En todo caso, como en el caso de Rimbaud, si pasaba hambre era porque su actitud bohemia lo llevaba, digamos, a comportarse como se comportaba. Pero su mirada era tan profundamente crítica, tan intolerante a esta situación tan obvia que la burguesía negaba de una manera muy abierta, muy concreta, ¿sí? Entonces ellos lo que van a hacer justamente es poner en evidencia de una manera radiográfica esta problemática humana que se estaba desarrollando en ese momento, ¿sí? Entonces cada uno a su manera particular van a hablar justamente de estas profundas diferencias que lo único que mostraba era, digamos, las actitudes despiadadas y desconsideradas de este sector social que, por otro lado, para asegurarse el poder de clase acomodada, vuelvo a repetir, ellos vuelven a hacer una alianza con el viejo régimen que estaba constituido por el poder de la Iglesia Católica, por el poder de las iglesias protestantes que se habían afianzado a partir de la famosa reforma protestante hecha por Lutero en 1546, si no me equivoco, y con lo que ya en ese momento estaba ya asegurada y de alguna manera establecida, que eran los burgueses dueños de los grandes bancos, ¿sí? Como en el caso de los Médicis, ¿sí? Los Sforzas. Entonces ellos, al producir esta alianza, porque se dan cuenta que este gran sector de la población campesina, analfabeta, con falta de elementos de educación y de salud, empiezan a tomar conciencia a partir de esta promesa de mejorar sus condiciones de vida, como el flujo de gente que se empieza a hacinar en las grandes ciudades, donde la industria día a día, mes a mes, año a año, va tomando cada vez más consolidación, se dan cuenta de que si no paran este fenómeno, se la iban a ver muy fea, ¿sí? Entonces necesitan generar, por ejemplo, que fue debate durante mucho tiempo, un sistema de educación pública para fundamentalmente las familias pobres, las familias analfabetas, que pudieran acceder a lo básico que era aprender a leer y a escribir, y la posibilidad de poder mandar a sus hijos para que justamente adquieran las herramientas de la lectura y la escritura. La idea que ellos tienen políticamente es generar una educación que esté al servicio de la servidumbre, que esté al servicio del sistema de intereses que ellos necesitaban proteger a toda costa, ¿sí? La Revolución Francesa va a tratar de instalar con los jacobinos una educación pública al servicio del individuo en la búsqueda de su propia emancipación. Pero lo que termina ganando fehacientemente es una educación pública que esté al servicio de los intereses de esta burguesía que, vuelvo a repetir, había traicionado los ideales en relación al resto de la población,
y se habían vuelto a aliar con el antiguo régimen. Y de esta manera trasciende esta ideología de educación al sistema de la educación del siglo XX, ¿sí? Y que actualmente sigue estando funcionando perfectamente, porque las consecuencias, como en el caso de nuestro país, donde la educación pública se viene degradando y desmantelando desde hace por lo menos 40 años atrás, no es, digamos, porque sí o por una casualidad, sino que es parte de una estrategia política a nivel internacional, fundamentalmente en los países como el nuestro, emergente o del tercer mundo, como querramos llamar, donde la educación pública tiene que entrar en un proceso de decadencia, ¿sí? Porque debe estar la educación al servicio de los intereses de quienes, como en nuestro país, de las grandes familias que nos gobiernan. Entonces, la posibilidad de tener una sociedad de trabajadores, de ciudadanos trabajadores que tengan capacidad de pensamiento crítico, por supuesto que a la burguesía no le conviene, ni a la del siglo XX ni a la del siglo XIX. Entonces, estos poetas malditos van a tener la necesidad, a través de su capacidad de observación crítica, ¿sí?, a través de la escritura poética, justamente denunciar todo esto, ¿sí? Y esto es lo que no va a tolerar la burguesía con todos sus cómplices, y de aquí que se los viene a calificar de poetas malditos, porque aparte ellos muestran en sus vidas cotidianas, como cualquier ciudadano, las consecuencias de la corrupción moral, económica, política, espiritual, porque terminan, en algunos casos, suicidándose, terminan produciendo enfermedades muy graves. La mayoría de estos poetas mueren jóvenes, ¿sí? Y todos sus elementos no son más que consecuencia de un malestar que se venía gestando en la cultura. O sea, Freud va a hablar de un texto muy importante que es malestar en la cultura. Y el malestar en la cultura tiene que ver fundamentalmente con la intensidad cuantitativa o cualitativa con la cual un Estado moderno elige educar a sus ciudadanos. Y cuando estamos hablando de educación y de salud, estamos hablando de dos elementos fundamentales que están atravesados totalmente por la política de los estados que deciden de qué manera educar y brindar salud a su pueblo. Entonces, estos poetas malditos, vuelvo a repetir, no es porque escribían para demostrar la maldad en su manera de ser, sino justamente para demostrar, como va a ser el caso de Baudelaire, que su poesía justamente es una poesía que viene a describir de una manera muy prolija, muy simple, ¿sí?, metafóricamente hablando, del comportamiento estereotipado de lo que significaba en aquel momento pertenecer y defender a la clase burguesa. Y esto es lo que no se tolera, ¿sí? Entonces, podríamos decir que la característica particular que va a tener el desarrollo de la literatura durante la Edad Moderna y contemporánea, hasta fines del siglo XIX, es lo que a mí me gusta calificar de función radiográfica. O sea, la mayoría de los autores tienen esta particularidad, el desarrollo de la capacidad de observar, ¿sí?, de poder captar lo que está sucediendo en la realidad y de qué manera a este artista le afecta la situación del otro, fundamentalmente de las personas más carenciadas, ¿sí? Pero también la capacidad de observar el comportamiento de los que viven en la opulencia y que ponen en evidencia a través de sus actitudes y aptitudes en el sentido de el hacer cotidiano para vivir en las condiciones que viven, ¿sí? Entonces, esto es lo importante
en mi caso, la lectura que vengo haciendo de estos artistas, donde ellos pagan con su propia vida ese nivel de marginalidad, de corrupción y de exclusión que la clase burguesa de aquel momento ya venía generando en la gran mayoría de los ciudadanos de condiciones laborales. ¿Sí? Entonces la idea es desarrollar justamente cómo a partir de esas profundas diferencias sociales va surgiendo lentamente una manera de poder desarrollar a través de la escritura los distintos niveles de sensibilidad que la ciudadanía va a ir expresando, tanto de un lado como del otro, ¿sí? Y también el valor que va a ir teniendo la posibilidad de, a través de la escritura y leer la realidad cotidiana, llevarlo al campo de la literatura. Por eso me gusta decir que la literatura tiene la función de radiografiar, ¿sí?, esa realidad cotidiana que afecta al ser humano, porque el ser humano está sumergido en esa cotidianeidad donde las 24 horas del día pone en evidencia sus estados emocionales, ¿sí?, por las exigencias de una cultura capitalista, burguesa, liberal, ¿sí?, donde la prioridad es la producción de mercancía, la producción de dinero a bajo costo, ¿sí?, de los trabajadores, porque la particularidad que va a tener el trabajador del siglo XIX, que después van a cambiar las condiciones económicas, sociales y políticas, por supuesto, es que la única propiedad privada que el trabajador de aquella época conoce es la propiedad de su cuerpo, y lo único que tiene como posibilidad, digamos, de subsistencia es vender su fuerza de trabajo por muchas horas, tal vez 12, 14 horas por día, a sueldos muy paupérrimos, como podríamos decir hoy en día, donde tal vez existen personas que trabajan, por ejemplo, por un sueldo de 6.000, 7.000 pesos, ¿sí?, y que sabemos perfectamente que es imposible vivir con un sueldo actual de esa categoría, ¿sí? Entonces, la idea es eso, justamente cómo los poetas malditos se sienten totalmente sensibilizados, empatizados con esta problemática que los atraviesa totalmente, donde la angustia, ¿sí?, circula libremente, como la desesperanza, ¿sí?, por las calles de Europa, pero también, digamos, el oportunismo, ¿sí?, las estafas, también circulan muy abiertamente por esta Europa de aquella época.